Imagina por un momento abrir un denso, o sea, un pesadísimo manual de ingeniería sobre seguridad en procesos industriales. La expectativa lógica para cualquiera es encontrar un aburrimiento extremo, ¿verdad? Sí, totalmente. Te esperas viñetas interminables, códigos de cumplimiento. Exacto. Tolerancias de presión, toda esta frialdad que es casi robótica. Pero llegas al epílogo y, en lugar de una tabla de referencias cruzadas, te encuentras con la filosofía de un maestro Jedi. Es una locura. Sí, un rap urbano sobre la supervivencia y, bueno, un manifiesto súper descarnado sobre la codicia corporativa y el valor de la vida humana. Y eso es lo que vamos a desempacar hoy. Me parece perfecto. Y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El objetivo de este espacio es, como siempre, tomar nuestras fuentes, que en este caso es este extraordinario epílogo documental, y extraer ese conocimiento vital para quienes buscan entender los verdaderos engranajes del mundo que nos rodea. Y resulta muy fascinante encontrarse con un documento técnico que decida despojarse de todo ese lenguaje corporativo para hablar con tanta crudeza. Sí, no se guarda nada. Exacto. O sea, aunque el formato es inusual, el mensaje subyacente disecciona algo muy real, digamos, la intersección entre la supervivencia humana, la física implacable y la ética industrial. Claro. A través de 21 historias, el autor destila la esencia de la prevención y plantea que el rol de los trabajadores frente a la naturaleza es, bueno, algo innegociable. Y para entender por qué se necesita toda esta estructura gigantesca de seguridad, creo que primero debemos conocer a quien hace las preguntas en el texto. Ah, sí, el famoso personaje. Sí, el documento introduce a Pepito Preguntón. O sea, en cualquier otro contexto de oficina, este sería el empleado molesto, ¿no? El que retrasa las reuniones porque pregunta todo. El que todos quieren que se calle. Exacto. Tal cual. Pero aquí, el documento eleva esa curiosidad a una herramienta de supervivencia. Pepito comienza siendo este novato que cuestiona cada válvula, cada protocolo, pero evoluciona. Sí, y esa evolución es clave. Se convierte en un aprendiz que hace un juramento súper específico. Jura no callarse nunca para proteger a los demás. Y, a ver, esa evolución no ocurre en el vacío. El catalizador que transforma a este personaje son, digamos, las cicatrices de aprendizaje que la industria ha dejado en el mundo real. Las tragedias. Tragedias, sí. Y el documento no las menciona para generar un impacto barato o sensacionalismo. Claro, no es para asustar por asustar. Exacto, las usa para ilustrar principios físicos inquebrantables. Toma el caso de la tragedia de Tacóa, por ejemplo. El texto señala que el agua fue la causa de ese trágico boilover. Y cuando analizas la mecánica de eso, es escalofriante. Es aterrador. Si tienes un tanque con petróleo hirviendo y hay una capa de agua en el fondo, cuando esa agua alcanza su punto de ebullición, ¿Se vuelve vapor? se transforma en vapor y se expande súbitamente más de 1000 veces su volumen original. Esa expansión empuja todo el petróleo en llamas hacia afuera, como si fuera un volcán. O sea, no es mala suerte, es termodinámica básica. Es una reacción en cadena brutal. Y lo fuerte es que el texto no se detiene ahí. Menciona otras catástrofes históricas, Bhopal, la discoteca Jet Set, la plataforma Deepwater Horizon, la refinería de Amoguay. Todas tragedias marcadas por decisiones humanas. Exactamente. E incluso invoca a Richard Feynman. Y me encanta esta parte. Recuerda su famoso vaso de agua con hielo durante la investigación de la tragedia del transbordador Challenger. Ese momento fue histórico. Me parece clave detenernos en Feynman porque él no usó una pizarra llena de ecuaciones complejas para explicar por qué explotó el cohete frente a la comisión. No, fue súper práctico. Simplemente tomó una muestra del material de los anillos selladores, los famosos O-rings, y los sumergió en agua helada, solo para demostrar que a bajas temperaturas el caucho perdía su elasticidad y no podía sellar los gases. O sea, algo tan visual que nadie podía refutarlo. Claro. Y me resulta un poco contraintuitivo cuando leo este manual, porque uno pensaría que estas tragedias colosales ocurren porque un sensor falló de repente o porque la tecnología era obsoleta, no sé. Es lo que solemos asumir, ¿verdad? Sí, pero el texto parece culpar casi exclusivamente a la actitud humana. Entonces te pregunto, ¿cómo puede la arrogancia ser más letal que, digamos, un sello de caucho congelado o una válvula rota? Bueno, porque la tecnología casi siempre advierte el fallo mucho antes de que ocurra. O sea, avisa. Sí, si miramos los datos históricos de esos eventos que mencionaste, y el documento lo subraya con mucha firmeza, la maquinaria y la física hicieron su trabajo. Claro,
Los sistemas estaban ahí. Exacto. Los sensores en Amway detectaron la nube de gas. Los ingenieros del proyecto Challenger sabían exactamente cómo reaccionaría el caucho al frío de esa mañana. Y hasta mandaron avisos, ¿no? Sí, enviaron memorandos advirtiendo del peligro catastrófico. Por eso el riesgo supremo es la arrogancia corporativa. Esa frase tóxica de siempre lo hicimos así y nunca pasó nada. Uf, la peor frase. La soberbia humana es lo que decide ignorar el memorando, silenciar la alarma y autorizar el lanzamiento o continuar la producción como si nada. Fíjate que entonces la producción o la energía en sí misma no es el problema ni el enemigo. Es como domesticar el fuego en una chimenea. Esa es una buena analogía. Es hermoso, ilumina la sala, calienta la casa. Pero si por arrogancia decides que los ladrillos refractarios que contienen ese fuego son un gasto innecesario, Y los quitas para ahorrar espacio o dinero. exacto, terminarás quemando el edificio entero hasta los cimientos. El texto dice algo lapidario sobre esto. Dice que la producción solo destruye cuando se convierte en un dios que exige sacrificios. Y esa es la premisa central del documento. Y si reconocemos que, digamos, la negligencia humana es el verdadero detonante que deja a comunidades enteras en ruinas, el desafío es otro. ¿Cómo nos defendemos de nosotros mismos? Exactamente. ¿Cómo construimos una fortaleza contra nuestra propia arrogancia? Y aquí es donde el manifiesto deja la filosofía a un lado y propone una arquitectura técnica, que es lo que llama 6 reinos y 14 guardianes. Que suena a Juego de Tronos, pero es ingeniería pura. Totalmente. Plantea que la robustez de una instalación no reside en el grosor de sus paredes de acero, sino en un sistema de gestión donde estos reinos funcionan como un ejército estructurado. Repasemos esta estructura porque de verdad tiene una lógica impecable. El primer reino es el empleador, y su regla es que el presupuesto de seguridad no se toca, Pase lo que pase. incluso si afecta los bonos de fin de año de los directivos. Luego está la gerencia, cuyo deber es no aplastar las alertas de seguridad bajo el peso asfixiante del cronograma de producción. ¿Qué pasa muchísimo? Y el tercer reino son los profesionales técnicos. Ellos deben diseñar basándose en la verdad física de los materiales, o sea, prediciendo el comportamiento para evitar el desgaste. Claro. Y el cuarto reino, que me parece vital, son los trabajadores. El documento los define literalmente como los sensores físicos y vivos de la planta. Me encanta ese concepto. A mí también. Son los ojos y oídos que detectan una vibración inusual en una bomba horas antes de que aparezca en las pantallas de control. Y el quinto reino son los contratistas, que, bueno, a menudo se les trata como trabajadores de segunda clase en las industrias. Lamentablemente sí. Pero el texto exige que sean vistos como aliados estratégicos. Deben conocer los peligros de la instalación como si fuera su propia casa. Y finalmente, el sexto reino es la ley, que actúa como este muro de contención final contra la codicia. Nos recuerda que la responsabilidad civil y penal no se lava ni se puede delegar. Exacto. Pero a ver, esos reinos no operan en el vacío. Están sostenidos por lo que el autor llama los 14 guardianes. Sí. Y me llamó mucho la atención que el texto hace una pausa muy estricta para aclarar que no son 14 gerentes con casco blanco caminando por la planta. No son personas. No, son 14 disciplinas absolutas de la gestión de seguridad de procesos. Hablamos de conceptos técnicos como la integridad mecánica o la gestión de cambio. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, pero quiero hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Desde la perspectiva operativa, o sea, en el día a día, hablar de 6 reinos y 14 guardianes y 14 disciplinas interconectadas suena a una pesadilla burocrática. Suena papeleo infinito, sí. Sí, paralizante. Si para cambiar una simple sección de tubería requieres firmas de 6 reinos y 14 guardianes documentales, ¿cómo evita el texto que un sistema tan monumental se vuelva solo un archivo de Excel ignorado en una computadora? Es una excelente pregunta. Que seguro solo se actualiza 5 minutos antes de una auditoría estatal. Claro. Y esa resistencia natural a la burocracia es exactamente lo que el texto busca demoler. Toma uno de esos guardianes que mencionaste, este de la gestión de cambio. Ajá. A simple vista parece llenar formularios, pero en la realidad física significa que si decides reemplazar una tubería de acero al carbono por una de acero inoxidable solo porque estaba en oferta. Que suena como una buena idea financiera. Exacto, pero necesitas evaluar la química de lo que fluye por dentro.
Quizás el fluido contiene cloruros que no le hacen nada al acero al carbono, pero que van a causar fisuras por estrés en el acero inoxidable en cuestión de semanas. Y ahí tienes una fuga tóxica enorme. Exacto. Y para evitar que esto se perciba solo como una teoría aburrida que nadie lee, el autor inyecta ritmo a la enseñanza a través de un recurso fascinante que mencionaste al principio, el rap del maestro Jedi. Ah, el rap. Es buenísimo. La poesía urbana y la rima actúan como una herramienta mnemotécnica, o sea, ayuda a la memoria en entornos de alta presión. Democratiza el conocimiento para que el operador lo interiorice sin tener que leer 500 páginas. Claro. Y hay un verso específico en esa sección que desmantela tu objeción sobre la burocracia. Dice así: un cálculo ahorrado es un funeral que se codea. Wow. Un cálculo ahorrado es un funeral que se codea. Es de esas imágenes mentales que te detienen en seco. Te hiela la sangre. Sí, te hace entender que no estás ahorrando tiempo en un formulario. Estás jugando a la ruleta rusa con la presión de una caldera. Y la consecuencia de ahogar el sistema en papeleo inútil o de ignorar los protocolos es que desconectas a los propios trabajadores. Los sensores vivos. Exacto. Si un operador reporta una anomalía y la gerencia lo silencia porque hay que cumplir la cuota del mes, se apagan los sensores primarios de la planta. Claro. Es el equivalente literal a arrancar a tirones los cables de la alarma contra incendios de tu casa mientras la cocina se llena de humo, simplemente porque el ruido de la alarma no te deja escuchar la televisión. Es una analogía perfecta. Y si ignorar a estos guardianes es como arrancar la alarma, la pregunta inevitable es, ¿qué sucede el día que el fuego finalmente estalla? Porque va a estallar. ¿Sí? Y parece existir una ilusión corporativa muy profunda de que el dinero puede, de alguna manera, absorber el impacto de la física. Sí, la creencia de que el seguro lo cubre todo. Exacto. Que una póliza millonaria de responsabilidad civil va a arreglar el cráter humeante que dejó la explosión. Y el documento entra aquí en su fase más cruda, ¿no? Lo hace trayendo de vuelta a Richard Feynman, con una frase que funciona casi como el eje gravitacional de todo este manifiesto. La naturaleza no puede ser engañada. ¡Qué gran frase! El texto nos plantea una realidad ineludible. O sea, un equipo legal brillante puede encontrar vacíos en una normativa ambiental. Un contador muy creativo puede maquillar un balance trimestral, pero la expansión térmica de los gases, la corrosión de los metales, la gravedad, bueno, esas fuerzas no leen actas notariales. No negocian con abogados. Y presenta una dicotomía brillante entre lo que es la prevención y el seguro, y las trata como las dos caras de una moneda, casi antagónicas si se usan mal. Sí, porque la prevención es lo que mantiene a los materiales operando dentro de sus límites. Y el seguro es la red de contención financiera para cuando todo falló catastróficamente. Es como el cinturón de seguridad y el seguro del auto. Tal cual. El seguro puede comprarte un carro nuevo y brillante si estrellas el tuyo contra un muro. Pero no te quita el yeso, no borra el trauma psicológico, ni revive a los pasajeros que iban contigo. Y el texto destila esto en una línea que golpea muy duro, fíjate. Dice, el seguro no es un gasto, es una transferencia de riesgo. Transfieres el riesgo financiero, claro. Exacto. Transfieres la pérdida de millones a una aseguradora. Pero no puedes transferir la responsabilidad penal, y mucho menos el peso en tu conciencia. El documento sentencia: ningún seguro, por grande que sea, devuelve un abrazo. Es fuertísimo. Ningún seguro devuelve un abrazo. Y sabiendo todo este peso, o sea, comprendiendo que la física no perdona errores y que el dinero no compra vidas, el manual cierra revelando quiénes son los encargados de mantener este equilibrio. Los arquitectos de este ecosistema. Habla del camino del especialista, usando esta figura del Jedi industrial. Y me gusta que no se queda solo en filosofía abstracta, sino que establece una hoja de ruta técnica muy rigurosa, ¿verdad? Sí, la ruta para formar a un verdadero especialista en gestión de seguridad de procesos, o PSM, es implacable en el documento. A ver, cuéntanos cómo es. Exige primero cimientos sólidos, una formación en ingeniería, química o ciencias aplicadas. Sobre eso, te demanda una capa de especialización técnica y certificaciones. Mucho estudio. Sí, pero hay un paso donde hace un énfasis absoluto, y es la experiencia de campo. Afirma tajantemente que no hay atajos. No se puede aprender solo en los libros. Para nada. No puedes gestionar el riesgo de una torre de destilación desde una oficina con aire acondicionado leyendo manuales.
tienes que ensuciarte las botas. Sentir la planta. Escuchar el sonido de las bombas, sentir la vibración de las tuberías y comprender el desgaste real de esos equipos en el día a día. Y a todas esas credenciales académicas le suma un requisito que, la verdad, raramente aparece en el currículum de un ingeniero. Sí, la humildad. Exacto. El texto declara que el título sin humildad es un espejismo. O sea, un ingeniero arrogante que cree que sus cálculos teóricos son infalibles no revisa 2 veces el manómetro de presión. Y esa es la semilla del desastre. Totalmente. Hay que buscar mentores, analizar los errores de otros y aceptar que la planta siempre tiene la última palabra. Y esto nos lleva al cierre del ciclo operativo que plantea el autor. Dice que el círculo de la vida industrial no termina con un accidente o cuando desmantelan una planta. ¿Cuándo termina entonces? Termina y vuelve a empezar cuando el aprendiz se convierte en maestro. Ah, claro. Cuando esa persona que sufrió o sobrevivió a una falla sistémica decide quedarse en la industria para formar a la siguiente generación, para asegurar que la tragedia no se repita. Y a lo largo de este documento vemos que este aprendiz repite un juramento. Juro que no me callaré. Sí. Pero, a ver, analicemos la dinámica de poder real dentro de una corporación. ¿Puede ser un suicidio profesional para un ingeniero de nivel medio presionar el botón de parada de emergencia frente a un gerente que exige resultados rápidos? Es una presión inmensa. ¿De dónde se supone que extraiga este especialista la fortaleza psicológica o ética para tener la valentía de gritar fuego cuando todos los demás quieren silencio? Bueno, esto plantea una pregunta muy profunda, y la respuesta está en lo que el manual denomina las voces que nunca callan. ¿A qué se refiere exactamente? A ver, el entrenamiento técnico te da la capacidad de leer los instrumentos y predecir la falla, pero la fuerza psicológica para detener una línea de producción masiva proviene de un sentido histórico profundo. De las tragedias que hablamos antes. Exactamente. El especialista forjado bajo esta filosofía lleva consigo el peso de esas tragedias. Cuando enfrenta a un gerente apresurado, su determinación no nace de ser terco, nace de honrar a los que cayeron en Bhopal, en Amoy o en Jet Set. ¡Wow! El especialista transforma esa sangre y ese dolor histórico en un combustible ético. Grita porque es el megáfono de los que ya no están. Exacto, de aquellos a los que nadie quiso escuchar a tiempo. Así transmuta el dolor en prevención activa. Es una forma tan poderosa de darle sentido a la memoria histórica. No es solo recordar la fecha de un desastre para un examen. Es usar esa información como el estándar para tomar decisiones hoy. Y la mayor lección operativa de este epílogo es que un sistema industrial robusto no es el que nunca falla. Eso es imposible. Es aquel que tiene las vías de comunicación abiertas para detectar los fallos a tiempo. O sea, la industria no son solo máquinas que producen, son personas que sueñan y comunidades que confían. Y proteger a los trabajadores no es un subproducto de la operación, sino que es la operación misma. ¿Qué manera de cerrar este análisis a fondo? Es verdaderamente revitalizante descubrir que existe un manual que no olvide el factor humano. La seguridad no es un destino al que se llega con un certificado. Es un camino que se camina cada día. Y esa misma estructura de pensamiento trasciende las refinerías. Este principio de tener sensores vivos que alerten del peligro se aplica a cualquier entorno. Y creo que aquí hay una reflexión final y provocativa para quienes nos escuchan hoy. A ver, Ya sea en sus propias vidas, dirigiendo un proyecto corporativo o gestionando una familia. En sus propios ecosistemas, ¿quiénes son esos verdaderos sensores humanos que están emitiendo alarmas silenciosas sobre cosas que están a punto de fracturarse? es una pregunta muy incómoda pero necesaria. Sí, y lo que requiere verdadera honestidad responder, ¿están aplastando esas alarmas vitales bajo el peso ensordecedor de sus propios cronogramas diarios? Para pensarlo seriamente. Empezamos explorando un documento que prometía aburrimiento técnico y terminamos descubriendo que escuchar y proteger la vulnerabilidad humana sigue siendo la única tecnología que verdaderamente nos salva. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo.